tiene los principios rectores, establece, yo creo que ratifica pues la irrenunciabilidad de los derechos laborales, porque hay mucha gente que la empresa, los abogados apuraditos para que firma aquí, firma a la empresa, pero ¿cómo hago si me tenían que dar 100 millones y me están dando 30 millones nada más y los otros 70? Entonces, el trabajador tiene que saber que firme el acuerdo que firme con su abogado en la empresa o ante un tribunal, donde usted quiera, aunque lo homologue ante otro tribunal laboral, usted sigue gozando de esos derechos, de esos 70 millones que le faltan por percibir. Esa es la irrenunciabilidad, de que usted firmó, recibo estos 30 millones y renuncio a los 70 millones, fírmelo. Usted puede firmarlo, sí, está bien, renuncio a lo que tú quieras. ¿Ves? Pero como el Estado protege al trabajador en sus derechos laborales, en sus prestaciones sociales, prevé a nivel constitucional que aunque usted renuncie y diga, sí, yo renuncio, complazca a esa empresa que le quiera hacer eso, o al abogado que quiera cobrar rápido. Pero resulta que es irrenunciable, aquí lo dice la Constitución. Pero entre los principios rectores, que yo quería leérselos, dice que el trabajo es un hecho social y goza de protección como proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las necesidades materiales, morales e intelectuales del pueblo y la justa distribución de la riqueza. La interpretación y aplicación de esta ley está orientada por los siguientes principios. O sea, en el momento de leerla, interpretarla, y como dice el principio, un latinazo que dice ubi lex non distinguet, nec nos distinguere debemos. Donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. Ubi lex non distinguet, nec nos distinguere debemos. Entonces dice la ley misma, en su cuerpo, en el artículo 18, que la interpretación y la aplicación de esta ley estará orientada por los siguientes principios: justicia social y solidaridad, intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, por lo que no sufrirán desmejoras y tendrán un progresivo desarrollo. Tercero, en las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. 4. El derecho laboral es irrenunciable, es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique la renuncia o menoscabo de estos derechos. 5 de los principios. Cuando hubiere dudas acerca de, este es indubio pro operario, creo. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad. 6. Toda medida o acto del patrón o patrona contrario a la Constitución o a esta ley es nula y no genera efecto alguno. 7. Se prohíbe todo tipo de indiscriminación por razones de edad, razón, sexo, raza, condición social, credo, aquellas que menoscaben el derecho a la igualdad ante la ley o de cualquier condición. Y 8. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar en cualquier forma el desarrollo integral. El Estado los y las protegerá contra cualquier explotación económica o social. Yo tenía por ahí, Enrique, una de Nicolás Maduro, su apreciación de las marchas de ayer, pero vámonos directamente a la actualidad de qué es lo que está pasando y qué sucedió en el Día del Trabajo, o el Día del Trabajador, el 1 de mayo del 2012. Usted puede ponernos ahí, 1 de mayo, protestas por todo el mundo. 1 de mayo, protestas por todo el mundo. Y si lo está buscando, puedo permitirme aquí entonces, ¿cuál es el objeto de esta ley? Vamos a leer el objeto de la ley mientras Enrique nos ubica ese documental. Dice que el objeto de esta ley, la ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social. Cada palabra tiene un peso, ¿no? A la ley debe dársele el significado que parece evidente de sus palabras según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Se nos enseña en la cátedra de pregrado en la universidad cuando estudiamos Derecho. Creo que es el artículo 5 o 4 del Código Civil. Que a la ley debe dársele el significado que aparece evidente de sus palabras según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Vamos a ver.
Tiene por objeto proteger, escuche cada palabra porque tiene que darle el peso a cada palabra. Tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, creadores de la riqueza socialmente producida y sujetos protagónicos de los procesos de educación y trabajo para alcanzar los fines del Estado democrático, social y de derecho y de justicia, de conformidad con la Constitución y el pensamiento del padre de la patria, Simón Bolívar. Esta ley regula las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del proceso de producción de bienes. Repito, esta ley regula, o la ley, regula las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del proceso de producción de bienes y servicios, protegiendo el interés supremo del trabajo como proceso liberador indispensable para materializar los derechos de la persona humana, de la familia y el conjunto de la sociedad, mediante la justa distribución de la riqueza para la satisfacción de necesidades materiales, intelectuales y espirituales del pueblo. Son normas de orden público, te lo van explicando. Yo no sé si tienes el video de las protestas, porque cuando yo voy leyendo esto, de todas estas reivindicaciones y la transformación del cuerpo de la ley misma, en mayor beneficio, redundando pues en mayor beneficio de trabajadoras y trabajadores, yo les voy a ir contrastando con la situación del mundo. No sé si tienes a la mano protestas por todo el mundo. Vamos a ver esto y a la vuelta seguimos leyendo un poco más de esta ley en el ámbito de aplicación, normas de orden público y el ámbito de aplicación al regreso. El 9 de mayo, jornada en la que se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y que también será motivo de una protesta global. Los seguidores del movimiento Ocupa Wall Street han programado una marcha contra la desigualdad social y los organizadores esperan que a las protestas se unan cientos de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres o Sydney. Además, llaman a la población a dejar de trabajar, de hacer compras y a que busquen formas creativas para manifestarse. Las movilizaciones de Ocupa Wall Street, que empezaron hace 7 meses, se han saldado con la detención de unas 2.100 personas tan solo en Nueva York. El editor de una página web que apoya este movimiento, Mariano Muñoz, subraya que las protestas serán pacíficas, pero la policía se prepara de antemano para emplear violencia. Uno se da cuenta de quiénes son los que instigan la violencia cuando uno va a las manifestaciones, y uno sabe cómo estoy yo en polos, como está todo el mundo, la gente en la calle, y los policías no vienen con sus uniformes completos, no, sus uniformes de antimotines, no, de riot gears, completamente listos, con cascos, con escudos, con batones. Entonces ya con esa actitud ya se ve, quiénes son los que vienen los que salen a la calle con un propósito violento, que son el Estado y los policías, y quiénes somos los que salimos a las calles pacíficamente, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que el sistema global corporativo, ¿no?, en el cual la ganancia es más importante que un ser humano, ¿no?, en el cual la avaricia y la acumulación de riquezas materiales sobrepasa, ¿no?, los valores humanos de solidaridad. Vemos que ya nos damos cuenta que este sistema no funciona. No funciona acá y no funciona en ninguna parte del mundo, ¿no? Nos ha tenido que llegar la crisis económica a todo el mundo, inclusive en este país, ¿no?, a la clase media de este país, para ya dejar ese sueño americano, ¿no?, iluso, que nunca llega, ¿no?, y unirnos a los pueblos del mundo en protesta, ¿no?, y pedir que no solamente pedir, sino demandar y ver otros modelos, ¿no?, paralelos a la economía global que tenemos ahora. Ahora vas a poner ahí increíble indignado de Wall Street para que vean cuál es la situación allá dentro de Estados Unidos con los desempleados, los estudiantes, los que protestan, los que están en contra de ese American Way of Life, de ese sistema de gobierno capitalista imperialistoide, porque ya saben cuáles son las normas de seguridad y la ley marcial y todas estas leyes de persecución y de encarcelamiento de las personas sin ningún tipo de orden de un tribunal, porque por regla general en este país, para allanarte en tu casa necesitan la orden de un tribunal. Allá no, allá en Estados Unidos no se necesita la orden de un juez para allanar a cualquiera que ellos consideren que tiene peculiaridades terroristas.
No sé si tiene a la mano lo del increíble indignado de Wall Street. Vamos a escuchar eso y a la vuelta leemos aquí pues la presentación del decreto de parte del presidente Chávez, decreto 8.938. Ya regresamos pues para leerlo. Minimize the federal government. When you have big state government, small federal government, our voices are heard at the local level. We can make differences. A whole continent wide cannot control a federal government with a banking system that prints money like it's paper. You can't even call it money anymore. Gold is money. Silver is money. Green dollars are not money. They're using inflation as a hidden tax to fuck the people. Prices go up. Do your wages go up? No. My wages didn't go up, but prices went up. Gas goes up, milk goes up, trains go up. How am I supposed to live? And this is all because our government prints too much money, starts too much wars, so they can sell their tanks, their guns, their missiles. Because that's all America exports. Is guns, missiles, and tanks. That's it. We need to bring production back to America. And the Federal Reserve. And the fractional banking system. When you invest $100 in a bank, they multiply that by 9 and they send it out 9 different ways. They don't just make money on the initial investment, they make it 9 times the initial investment. That's fake money that they printed out of thin air. Fiat money. It's a fiat currency. 1913, this country died. When we adopted the central bank and we got rid of sound money. We used to be able in 1913 to walk into a bank and redeem our dollars with gold. Can we do that anymore? No. What's the price of gold now? Almost $2,000. It's gone up $600 an ounce this year. It's going to keep rising. And it's going to keep rising as long as we have bailouts, as long as we have quantitative easing, as long as our government keeps spending our money. Every dollar the government takes in federal taxation is another dollar that they spend. Every time they spend money, that's your money that they send overseas. They bail out Morgan Stanley and then Goldman Sachs. When I fuck up, who bails me out? No one. Why should Goldman Sachs get bailed out? $700 billion in 08. And they want more now? They want more. That wasn't enough? You're going to drain. There's not going to be a middle class in 10 years. And the Federal Reserve. And the fractional banking system. Eso está pasando ahorita en Estados Unidos, esa es la opinión generalizada. Lo que pasa es que a nosotros, a través de los medios de comunicación oficiales mundiales, los más media oficiales, yo diría, de derecha, porque ahí se ha definido esto entre derecha e izquierda. Se le llama, no sé si se le quiera llamársele socialismo, la otra tendencia capitalista, pero hay dos corrientes, definitivamente. Usted siente, usted se identifica, usted piensa, usted le cree a alguna de las dos corrientes a nivel mundial. Esto es una situación mundial, esto rebasa la frontera, esto no es solamente en Venezuela, quien tiene estas tendencias liberadoras de despertar de la conciencia de los pueblos, de la inclusión de los pueblos, de la participación activa de los pueblos y de las comunidades para definir cuáles son sus prioridades, categorizar sus prioridades. Esto no está pasando en ninguna parte o muy pocos países del mundo. Eso está pasando en países con estas inclinaciones liberadoras. Se le ha dado llamársele socialismo. Socialismo siglo XXI, socialismo en Brasil al estilo de Lula, el socialismo que está tratando de establecerse Correa en Ecuador, el de Evo Morales, el de Nicaragua, el comunismo socialistoide que hay en Cuba. Esos son corrientes de pensamiento, tendencias, sistemas de gobernarse. Entonces, usted se identifica con uno de ellos o se identifica con el otro. Entonces, ¿cómo es posible que usted se identifique con el de Estados Unidos, particularmente en este caso, cuando que eso es lo que está pasando en Estados Unidos y esas son las manifestaciones en Estados Unidos? En contraposición a esto, el presidente Chávez
en este periodo del año 2012. Pudo haber sido en cualquier momento. Lo que pasa es que también hay todo un intríngulis detrás de esto de aumentar salarios y crear nuevas leyes. Recuerden que la última la aprobó fue Rafael Caldera. ¿Por qué lo hizo en el momento determinado que lo hizo? Por eso yo digo la intención del legislador, y lo dice el artículo 3, 4 o 5 del Código Civil, que la ley debe darse el sentido evidente, pero también para la interpretación, ¿no? También debe buscarse la intención del legislador y los parámetros temporales y geográficos del momento en que fue aprobada. Entonces, ¿por qué Caldera aprobó aquella ley y todo aquello que había detrás? ¿Por qué Chávez aprueba esta ley y es mucho más reivindicativa que la que aprobó Caldera en su momento, y aún así ha sido satanizada y cuestionada y rechazada, atacada, vituperada internamente por nosotros mismos venezolanos? Y ya van a escuchar lo que piensan en otros países acerca de la aprobación de esta nueva ley. El presidente Chávez, para que usted conozca un poco de los beneficios de la ley, la presente ley esta ley ya fue enviada al Tribunal Supremo para que se realice revisión y calificación respecto a la constitucionalidad del carácter orgánico de esta ley, porque en la pirámide de Kelsen la Constitución está en el vértice o ápice de la pirámide, y luego inmediatamente están las leyes orgánicas, las leyes especiales, y así va bajando hasta llegar a los convencionalismos y las costumbres. Entonces, en importancia, en fuerza y rigor, después de la Constitución, las leyes orgánicas. Y entonces aquí tenemos como el decreto del presidente Chávez, fue firmado el 30 de abril de 2012, Hugo Chávez, presidente de la República, y nos dice las palabras del presidente Chávez en la presentación de la ley. ¿Qué dice? Con el supremo compromiso y voluntad, repito, estoy leyendo esto, estoy tratando de disertar con relación al tema de hoy, pero tratando de hacer un contraste por aquel video que acabamos de ver de este muchacho que protestaba frente a Wall Street, y esto sigue, esto pica y se extiende, las protestas en Wall Street, el los protestantes de Wall Street, Global no sé cuánto, y también Global Revolution de Anonymous. Esto está para mayo, se espera que va a ser terrible todo el mes de mayo en protestas. El presidente Chávez, al aprobar este decreto con rango de valor de ley orgánica, nos dice estas palabras que quedarán en la historia. Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la constitución del socialismo, en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 1 de la ley que autoriza al presidente de la República para dictar leyes con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan en Consejo de Ministros, dicta el siguiente decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, trabajadoras y trabajadores. Cuando Chávez está firmando esta ley, vean lo que ocurre en Estados Unidos, pone ahí Estados Unidos encarcela a todos los que protesten. ¿Lo tienes a la vista? Tenemos que hacer un paréntesis. Si lo tienes, por favor, lánzalo. Estados Unidos encarcelará a todos. Esto es una nueva ley, a todo el que proteste. Fuente, diariooctubre.com y Aporrea. Las manifestaciones de Ocupa Wall Street estallan con nueva fuerza tras la aprobación de una polémica ley que, entre otras cosas, prevé hasta 10 años de cárcel por una protesta pacífica. Según los activistas, esta medida amenaza la libertad de expresión. 10 años de cárcel por protestar. El pasado 27 de febrero en Estados Unidos el presidente aprobó y firmó la controvertida ley HR 347, bautizada ya por los estadounidenses como Adiós, primera enmienda. Según la nueva norma, queda prohibido para toda persona cualquier demostración de protesta y la participación en todo tipo de manifestaciones. La ley establece un castigo de hasta 10 años de cárcel para quien a sabiendas entre o permanezca en cualquier edificio o terreno sin la autorización legal del gobierno.
También se puede acabar tras las rejas si otra persona denuncia que se tiene la intención de protestar. Para acercarse al presidente de Estados Unidos o cualquier otro político, una persona común y corriente necesitará un permiso especial. La ley incluye como delito la intención de impedir o perturbar lo que es el desarrollo de las funciones normales del área privada o del gobierno. De hecho, la HR 347 puede reprimir cualquier protesta en cualquier lugar como, por ejemplo, en eventos deportivos o la próxima reunión del G8 en Camp David, o cuando se desarrollen reuniones bilaterales en Estados Unidos. Según los críticos, la controvertida ley restringe la libertad de expresión y podría ser usada en contra de aquellos manifestantes que el gobierno determine. ¿Nacimiento de una dictadura? Con dicha medida el gobierno de Estados Unidos demostró que la protesta contra las élites mundiales o nacionales podría ser castigada por el Código Federal. No será la respuesta del gobierno a las protestas de Occupy Wall Street que tomó una de las plazas de Nueva York en septiembre del pasado año, impulsando un amplio efecto en todo el país. La HR 347 ha levantado una gran polémica en la sociedad estadounidense. Cientos de miles de personas, que prácticamente sienten que les han callado su voz, protestan contra la ley. Desde el pasado 12 de marzo en la capital estadounidense, Washington, grupos de manifestantes se han reunido para ocupar Decent Person Square y que esta ley sea inconstitucional. Los participantes de la acción se han tapado la boca con cinta adhesiva para criticar los pasos del gobierno. Los medios estadounidenses apenas han cubierto el evento. Para los manifestantes la situación es clara. El proyecto de ley HR 347 no es nada más que una evidente definición de autoritarismo, una flagrante violación y un grave ataque a los derechos otorgados por la primera enmienda a todos los ciudadanos de Estados Unidos. A su vez, el activista Mariano Muñoz cree que este decreto está dirigido contra la creciente actividad política de la población, que se registra en vísperas de las elecciones presidenciales de noviembre. Así están las cosas allá en Estados Unidos. Una invitación que queremos hacer este jueves 3 de mayo, gran concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Infantil de Anaco en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, 5 de la tarde. Invitación que nos hace llegar el director de la orquesta, el maestro Eduardo Bijar, para que no falten. Allá el ambiente es muy agradable en la Gran Mariscal de Ayacucho, donde se va a realizar el concierto, motivo del aniversario. Esto es con motivo del aniversario de la universidad. Así que queda abierta la invitación a todos ustedes de nuestro amigo Eduardo Bijar. Nosotros teníamos aquí algo que ver sobre la nueva ley, la visión. Vamos a ver el que dice Visión 7, Enrique. Y luego volvemos con lo de los mártires de Chicago, la razón del por qué se celebra este Día del Trabajo. Vamos a ver Visión 7, donde aparecen periodistas, comunicadores analizando esta nueva ley del trabajo de aquí de Venezuela. En otras partes del mundo, lo que yo digo, el contraste de cómo se presenta y cómo se proyecta la aprobación de esta ley en Venezuela por la oposición, porque pues el gobierno pues proyecta la utilidad y los beneficios de la ley, pero la oposición lo proyecta como nefasta. Vean lo que dicen Visión 7, quédense con nosotros, vamos a aprovechar un descansito, vamos a ver el video de Visión 7, una hermosa melodía de Facundo Cabral que le vamos a dedicar a la familia Abijar, toda ella, completamente, del señor Pablo, la señora Carmen y a todos ellos, nueras, hijos, nietecitos y todos, de Facundo Cabral. Después de esto, Visión 7, Facundo Cabral, identificamos y regresamos para saber de los mártires de Chicago. Seguimos en Visión 7 mañana con Telma Luzani. Hola Telma. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, vamos a estar hablando con Telma del Día del Trabajador, cómo se está celebrando y viviendo en diferentes partes del mundo. Arrancamos en Venezuela, que bueno, el presidente Hugo Chávez ya partió hacia Cuba para continuar con su tratamiento, pero antes firmó la nueva Ley Orgánica del Trabajo, así se llama. Así se llama, los trabajadores venezolanos están muy contentos porque la verdad es que es una ley muy interesante. En primer lugar, propone unos 40 horas semanales, es decir, 8 horas diarias, con 2 días de asueto de descanso para los trabajadores. Por ahí para nosotros nos parece normal, pero es una lucha realmente histórica de muchos trabajadores que no tienen ese beneficio. Bueno, ni siquiera el Día del Trabajador, recién lo veíamos en Indonesia, ¿no? No tienen el día libre. Exactamente, ni siquiera el Día del Trabajador. Después, otro punto muy importante es el tema de la indemnización. Dobló la indemnización para aquellos que son despedidos en forma
injustificada. Y lo que me parece más interesante de todo es el tema del pre y postnatal. La verdad que es una medida que hay que imitar, porque fíjate, antes del nacimiento las mujeres van a tener 1 mes y medio de descanso, digamos, o sin trabajar. Y después del parto, 5 meses. Ah, qué bueno. Es decir, van a estar 5 meses con el bebé, lo cual es fantástico para la mamá y para el bebé y para la familia entera, por supuesto. Así que esta ley, además, está acompañada por otra medida importante, que es que no se pueden echar ni al papá ni a la mamá durante 2 años del trabajo. Es decir, está garantizado realmente la natalidad, la familia y el bienestar de la embarazada. Bueno, esto es, como vos lo decías, lo promulgó ayer el presidente Chávez, pues lo había prometido para el 1 de mayo. Exacto, bueno, con algunos puntos innovadores, ¿no? Lo que comentás. ¿Y la salud del presidente? Bueno, se encomendó nuevamente a Dios, pidió sí, otra vez nuevamente, sí, ese es un punto realmente, creo, preocupante. Ya debe estar en Cuba, continuando con el tratamiento. Bueno, volvió a hablar de milagro, mostró una cruz que él llevaba el día en que le habían hecho el golpe de Estado en el año 2002, dijo que esa cruz era milagrosa y que nuevamente esperaba un milagro, y otra vez se emocionó mucho cuando habló, digamos, todos estos detalles que por ahí parecen colaterales, me parece que hablan de una preocupación seria de la salud del presidente. Pero bueno, él sigue dando esperanzas, sigue en campaña incluso por las elecciones, el puntaje y las encuestas le dan muy bien. Su contrincante, que es Enrique Capriles, que nuclea toda la derecha venezolana, está totalmente estacionado en un 33-34%, así que todo indicaría que el 7 de octubre, si hay elecciones, va a ganar el presidente Chávez. Telma, volviendo al Día Internacional del Trabajo, bueno, las miradas hoy van a estar puestas en Europa, en el viejo continente, desafortunadamente para ellos, digo, ¿no? Mira, hay muchas marchas ya en este momento en varios lugares de Europa. Fíjate que la Organización Internacional del Trabajo, la consigna es que la desocupación es una epidemia. Está bueno como consigna, pero hay que saber que no es una epidemia, que tiene que ver con las decisiones que toman los políticos y con los modelos económicos que adoptan. En España, sobre todo, que la desocupación es altísima, es un 23%, y los jóvenes, más de la mitad de los jóvenes no tienen empleo, hay en 80 ciudades españolas hay grandes manifestaciones llamadas tanto por comisiones obreras como por la Unión General de los Trabajadores, los 2 sindicatos más importantes. Y bueno, por supuesto la consigna, lamentablemente para ellos, ya no es de trabajar 8 horas o de tener una buena indemnización, ya la consigna es tener trabajo. Exacto. Lamentablemente es así, bueno, vamos a hablar grandes manifestaciones en toda Europa. Gracias, Telma. Para vender el internacional hay tiempo. Esperamos. Sí, el viernes. Bueno, gracias. Bueno, feliz Día del Trabajador. Bueno, igualmente, gracias. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar,
para reír, para volver a ser feliz. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Por eso, en este nuevo día